Este es otro modelo experimental que son anfibios y encontramos exactamente lo mismo. Esto se hizo no con el glifosato y el AMPA, sino con la formulación comercial, con Roundup. Obtuvimos los mismos resultados. Hay un aumento de daño genético en eritrocitos de anfibios que están expuestos a formulación comercial de glifosato. ¿Cómo se puede? Porque ahora, ¿qué es lo que sucede en el individuo? O sea, empezamos a decir qué pasa en el aplicador, fundamentalmente. ¿Cómo se pueden controlar estos potenciales efectos? Una de las maneras es precisamente realizando monitoreos a las personas expuestas, y así es como comenzamos, con esta batería de ensayos que nos da idea de cómo está el material genético en ese momento del muestreo. Y acá tenemos en cuenta dos tipos de población. Primero, la que está expuesta laboralmente, y después, ¿qué sucede con aquella que está ambientalmente expuesta? Que no necesariamente está trabajando en zonas rurales, o sea, en el agro precisamente, sino que vive cerca de lugares donde se está pulverizando constantemente, que fue la segunda parte de lo que estamos haciendo. Si nosotros buscamos bibliografía, hicimos una revisión de 100 trabajos en el mundo de daño del uso de estos biomarcadores de daño genético en poblaciones humanas expuestas a plaguicidas, vemos que el 73% de los trabajos reporta daño aumentado. En nuestro país, antes que nosotros estuviéramos trabajando en esto, las referencias que existen son de la ARRIPA en 1983 y de Duluth en 1986 y el último trabajo de 1992 trabajando con empleados también de floricultores de acá del Gran Buenos Aires, que también encontraban daño en el material genético. Los reportes para Córdoba son los primeros, los nuestros, y los que muestran los resultados que yo les traje aquí. Las quintas de alrededor de Río Cuarto, nosotros encontramos aumento en el daño medido con un solo ensayo. En ese momento fue la primera experiencia que tuvimos. Y fíjense, significativo en relación al grupo de referencia, que este grupo de referencia es de la misma ciudad, de Río Cuarto, y que no está en contacto directo con plaguicidas. Una localidad muy pequeña que tenemos cerca, a unos 40 kilómetros, y que les traigo la fotografía para que se ubiquen, es un triángulo rodeado de zonas donde se cultiva y donde se pulveriza al menos 8 meses de los 12 al año. Y allí encontramos en aplicadores aumento en micronúcleos y en el ensayo Cometa. En aplicadores de localidades cercanas, y que una de ellas es Zaira, como, bueno, les traje también la fotografía para que tengan idea de la situación de estas localidades que son pequeñas y rodeadas de campos. Y también encontramos, esto se hizo micronúcleos, un aumento significativo en todo lo que medimos, y acá es algo interesante, que es cómo aumenta ese daño genético en relación a los años de exposición y a la edad del individuo. O sea que esto también tiene que ver con eso que nosotros, bueno, pretendíamos y estamos estudiando, que es la exposición crónica. Si hacemos el conjunto de aplicadores de toda la provincia que llevamos muestreados hasta ahora, tenemos esos resultados.
1,5 veces mayor del valor de referencia en el test de aberraciones, 1,75 veces en el de micronúcleos y 13 veces el valor del ensayo cometa. Por eso es importante utilizar más de 2 ensayos, y en genotoxicidad es lo que se recomienda, porque por ahí si estamos utilizando solo uno, podemos estar diciendo algo a lo mejor que el ensayo cometa es un ensayo que es muy sensible y hay que acompañarlo con algún otro para tener más cercano a la realidad la situación que están viviendo. Entonces, cuando estudiábamos esto, y yo lo saco aparte y son los últimos datos que estamos teniendo, estudiamos una población que es más grande, no se intermedia entre las localidades que estábamos estudiando que tenían 800, 900 habitantes y más pequeña que la nuestra que tiene 155.000. O sea, es una población que ronda en los 30.000, 35.000 habitantes, creo que el último censo, Marco Juárez, y que nos llamó muchísimo la atención. Este es un trabajo de 2011, que lo hicimos en el 2010. ¿Por qué les digo nos llamó la atención? Si ustedes se fijan, acá están aplicadores, personas con otra actividad y el grupo de referencia que en realidad usamos el de Río Cuarto. Precisamente por eso, porque ese grupo que no se dedicaba a la aplicación directa de plaguicidas, sino que tenía otras actividades, presentaba un valor aumentado en esos parámetros. Entonces decíamos, ¿qué está pasando acá? Sí, bueno, alarmante el ensayo cometa, pero les vuelvo a decir, el ensayo cometa tiene una sensibilidad mucho mayor que el resto y cualquier factor de confusión que esté en juego va a hacer que este valor se vea aumentado. El año pasado seguimos muestreando para ver qué era lo que sucedía y ahora estuvimos muestreando adultos ambientalmente expuestos, es decir, que no se dedicaban a la aplicación, a la manipulación de los plaguicidas. Y tomamos 2 grupos, los que viven hasta 300 metros del lugar donde se aplican. Esta localidad tiene la misma realidad que las otras que yo les mostraba, o sea, si uno ve la ciudad, termina con una calle y al frente ya están los campos que se están pulverizando. 2 minutos, Delia. Bueno, ya termino. 300 metros y una población entre 800 y 1000 metros. No dio diferencias significativas en aberraciones, si se fijan, pero se ve levemente aumentado el que tiene 300 metros, pero sí tomamos toda la población, tanto los que viven a 300 como 800, y los comparamos con el grupo de referencia del laboratorio, ¿sí? Vemos que hay un aumento significativo en ese test. Exactamente lo mismo con micronúcleos. Entonces, ¿qué podemos llegar a concluir? Aunque sea con estos, porque son los primeros resultados, ustedes son los primeros que están viendo estos resultados, los vamos a entregar recién la semana que viene a las autoridades que los pidieron. Pero, ¿qué podemos decir? La población está con un riesgo aumentado. O sea, estamos corroborando lo que dijimos, lo que veíamos al principio, o sea, en el 2010, que tenían un aumento en los parámetros que habíamos visto. Y también lo que incorporamos fue niños ambientalmente expuestos, y no con una técnica invasiva, sino una técnica que es muy simple, que es de mucosa bucal, sacamos un hisopo, lo otro se hace con sangre, entonces no hay necesidad de que tengamos que extraer una muestra de sangre, sino en mucosa, y obtenemos exactamente los mismos resultados. En niños son coherentes con adultos, aumento en los micronúcleos. Nosotros hicimos un primer y un segundo muestreo en grupos de hasta 300 metros y en grupos hasta 800 y 1000 metros de residencia. ¿Qué encontramos?
el segundo muestreo, porque esto tiene que ver con las épocas de mayor exposición. La época de mayor exposición corresponde, o sea, después del segundo, anterior al segundo muestreo es donde han estado más expuestos a sustancias contaminantes. Entonces vemos cómo ha aumentado en ese mismo grupo, porque muestreamos los mismos niños, y vemos el aumento que tiene al terminar la exposición a sustancias contaminantes. ¿Qué podemos concluir? Y esto surge de todo lo que hemos visto, que indican claramente que estas sustancias tienen la capacidad de producir efectos adversos en el material hereditario y por ende tienen estas poblaciones mayor riesgo a desarrollar neoplasias, problemas reproductivos, malformaciones en su descendencia o enfermedades hereditarias. Esto es lo que nosotros proponemos, que se debería estar implementando los monitoreos genotoxicológicos como parte de las completas vigilancias médicas en aquellas personas en contacto prolongado con estas sustancias, o ahora tenemos que decir en esas localidades que están rodeadas de lugares donde se está pulverizando, que es alarmante. Nosotros veíamos que hay lugares donde no tienen, ni siquiera no podemos hacer esto de descansar un tiempo y volverlos a muestrear porque son todo el año, o sea, están pulverizando con distintas sustancias, pero con plaguicidas todo el año. Bueno, estas son las conclusiones. Nuestro grupo de la Universidad Nacional de Río Cuarto quiere aportar a estas cuestiones. En realidad, estos resultados nosotros se los damos o los complementamos con el grupo que tenemos que está trabajando en legislación, para que se promueva la incorporación o se detecten vacíos legales o situaciones donde no están contempladas, por ejemplo, la clasificación de los plaguicidas teniendo en cuenta la exposición crónica, los efectos ambientales o el resguardo, las medidas de prevención que deberían tener los empleados rurales o aquellas personas que manipulan sustancias tóxicas. Muchas gracias y disculpas el paso.